La guerra en Ucrania cumple 4 años, desde ese 24 de febrero de 2022, en el que Rusia envió a sus tropas a territorio ucraniano. Los muertos se cuentan por miles, con cifras que nadie puede corroborar. Líderes rusos han sido acusados de trasladar a su país y de manera forzosa a niños ucranianos. En lo político, Kiev ha perdido respaldo de Estados Unidos, mientras la Unión Europea lo apoya en un intento de no perder su estatus geopolítico. Internamente, el presidente Volodymyr Zelensky ha enfrentado críticas de corrupción dentro de su gobierno y una disminución de su popularidad. Nos lo cuenta nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. Este cuarto año desde la invasión a gran escala lanzada por Moscú que termina hoy tal vez fue uno de los años más difíciles, si no el más para el presidente Volodymyr Zelensky, al menos en términos de popularidad. Empezó el año con la popularidad baja, luego volvió a subir después de ese desencuentro o de esa encerrona que le hizo el gobierno o el recién inaugurado gobierno estadounidense en cabeza de Donald Trump en febrero, cuando fue a la Casa Blanca y básicamente lo regañaron y lo atacaron, no solamente Trump sino todo su equipo de gobierno. Esto volvió a disparar el apoyo de la población ucraniana, que ven Zelensky un hombre que no lo has abandonado, que siempre ha estado ahí luchando. Sin embargo, empezaban a afectarlos realmente los problemas del gobierno internos y todos los escándalos o acusaciones de corrupción o de abusos de poder que había. Y esto realmente explotó en verano, cuando el Parlamento había aprobado un proyecto de ley para debilitar los organismos anticorrupción, un tema extremadamente delicado en Ucrania. Tuvo que echarlo para atrás y luego, más adelante, en noviembre, todo su equipo o alguno más cercano estuvo involucrado en un escándalo de corrupción con la empresa Energoatom que maneja la energía nuclear en el país, y esto le costó la cabeza a quien fuera desde el comienzo de esa invasión. El hombre más cercano de Zelensky era el hombre que lideraba las negociaciones, era el hombre que estaba reuniéndose con todos los diplomáticos. Estamos hablando de Andriy Yermak, que renunció en su momento, y también salió el ministro de Energía, y mucha gente se preguntaba qué tanto estaba involucrado Zelensky. Aún así, volvió a recuperar popularidad, la gente lo apoyó, está entre un 56 y 57%, pero la intención de voto, si hubiera elecciones en el día de hoy, que Ucrania dice que no se puede por la Constitución, porque está en estado de emergencia, tendría un 32% de intención, seguido por Valery Zaluzhny, que fuera el comandante jefe de las fuerzas militares al comienzo de la invasión a gran escala. En este momento sigue teniendo gran popularidad, la gente le agradece su compromiso y que ha estado con Ucrania, pero muchos se preguntan qué tan involucrado está con todos esos procesos de corrupción y qué tanto realmente poder o cómo puede manejar esta situación política tan delicada en un futuro en Ucrania. A estas preguntas que pone sobre la mesa nuestra enviada especial se suman otras. Por ejemplo, cómo se ha transformado el mapa geopolítico en la guerra en Ucrania y el conflicto se ha estancado en algunos aspectos. Es lo que discutimos en el debate de France 24. Soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Ellos son Sergei Petujov, abogado experto en Derecho Internacional. Además, fue viceministro de Justicia de Ucrania para la integración europea. Nos acompaña desde Kiev. Y en Madrid se encuentra José Antonio Zorrilla, excónsul general de España en Moscú, exembajador también de España en Georgia y estados del Cáucaso. Y además es analista internacional. Un placer compartir este espacio con todos ustedes. Antes de comenzar, una invitación a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y aunque quizás nuestros usuarios más asiduos ya lo saben, para quienes no, los invito a que vean todos los episodios de El Debate de France 24 en español y también que los escuchen a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Señor Petujov, comienzo con usted y hablando de ese tema que nos planteaba nuestra enviada especial. ¿Cómo ha cambiado la percepción hacia el gobierno de Volodymyr Zelensky en estos 4 años de guerra? Bueno, buenas tardes desde Kiev. Y lo que es importante para nosotros es que la guerra no comenzó 4 años,
Es una guerra de 12 años, desde 2014. Es una perspectiva muy importante para los ucranianos, porque todo eso comenzó en 2014 con la anexión de Crimea y solo los últimos 4 años, que es una guerra de escala muy, muy grande, pero también es una otra etapa de guerra de 12 años. Y en esos 4 años, el gobierno de Zelensky está todavía un símbolo de unidad del país, un símbolo de defensa del país y también representa bien Ucrania en el plano internacional. Los escándalos corrupcionales de que ha dicho a colega de Kiev se pasa en un país democrático. Tenemos investigadores y de corrupción, tenemos una prensa libre, aún en el tiempo de guerra. Todo eso fue investigado en Ucrania y la gente implicados en corrupción han rechazado sus posiciones y están en este momento en un caso criminal. Lo que es importante para los ucranianos es que el presidente Zelensky personalmente no era acusado de corrupción y parece que todavía los ucranianos tienen confianza en él. Lo que es importante en el tiempo del guerra, especialmente que es muy, muy difícil, casi imposible de tener elecciones en la situación de agresión y ocupación de parte del país. Que es justamente el argumento que ha planteado el propio Zelensky, que en estos tiempos de guerra no pueden tener elecciones, unas elecciones presidenciales que se han pospuesto precisamente en medio de este conflicto. Sin embargo, la postura del presidente ruso Vladimir Putin es que el hecho de posponer elecciones hace que Volodymyr Zelensky no sea un líder legítimo con el cual negociar. José Antonio Zorrilla, ¿cuál es su postura frente a esto y qué tan viable es el deseo de Estados Unidos de que sí haya elecciones en Ucrania este año? Pues yo, la verdad es que no sé muy bien qué decirles, pero atacaría el problema de otra manera distinta. Es decir, en lugar de decir si Zelensky tiene que hacer o no hacer elecciones, diría que tratar a Rusia como el mal de los males, sin ningún tipo de bondad en lo suyo, pues hace imposible la paz. O sea, que creo que es un problema que va mucho más allá que las elecciones. Por otra parte, me gustaría también clarificar que toda esta mitología que hay con el caso ucraniano se viene abajo si tenemos en cuenta el dinero que le damos. Es decir, en el momento en el que nosotros desenchufemos toda la ayuda a Ucrania, Ucrania dura 3 semanas. Entonces, la resistencia nacional no puede existir porque la diferencia de fuerzas es brutal. Es una guerra perdida desde el primer día. Lo único que está sucediendo es una masacre salvaje que está matando miles y miles de ucranianos. Y es gravísimo que cuando los que lo decimos nosotros parece que somos prorrusos. Y no somos prorrusos, somos proucranianos. Están muriendo y ya tendrán que explicar esto en el futuro a su propio pueblo cómo es que se han embarcado en esta aventura terrorífica. Cuando una persona de tanta autoridad como Mijael, ¿cómo se llama el de el día 5 de marzo, Henry Kissinger, por fin, les dijo a los ucranianos que tuvieran mucho cuidado con intentar ser media Ucrania contra otra media, porque lo iban a terminar en guerra civil y en rotura territorial. Y se ha producido. Y Jeffrey Sachs les dijo, no seáis el ariete de Estados Unidos contra Rusia, porque podéis desaparecer, cosa que también ha sucedido. Y en eso, me parece que esto es una pérdida de tiempo, de si hay elecciones o no hay elecciones. Sería mucho más razonable explicarnos cómo, por demonios, es posible que hoy, en Ucrania, esté prohibido el Partido Socialista Obrero Español, el de Madrid, el que les da todos los años 3 o 4 mil millones, en Rusia está prohibido. Respecto a la corrupción, no tengo nada que decir, porque es sabido y conocido. No es un episodio aislado. El país más corrupto uno de los países más corruptos del mundo es Ucrania, a la altura de Zimbabue. Y ahora ha caído todavía más y está a la altura de Moldavia. No le den más vueltas, es lo que hay. Mindig es solo un episodio. Mindig es la oficina económica de Zelensky. Ha salido corriendo y se ha guarecido en Israel. En fin, sin palabras, porque
usted sabe que lo primero que hicieron el 2014, y en esto yo sí estoy de acuerdo con mi político ucraniano, sí que efectivamente empezó todo en el 2014. ¿Y cómo se celebró el Maidán? Asaltando la sinagoga de Zaporilla. Y entonces el rabí de Ucrania, de Kiev, pidió a todos sus fieles que abandonasen el país. Usted decía al inicio de su intervención que Ucrania no duraría 3 semanas si no fuera por el respaldo europeo. ¿Qué tanto ha cambiado el mapa geopolítico, Sergí, esta guerra, sobre todo en el trato de Estados Unidos, que durante la administración de Biden respaldó a Kiev, pero ahora con el gobierno de Donald Trump, Washington ha disminuido considerablemente ese apoyo, contrario a la Unión Europea, que intenta seguir respaldando a los ucranianos? ¿Cómo cambió el mapa geopolítico con los últimos 4 años? Cambió mucho, claro que ahora no tenemos tanto apoyo desde los Estados Unidos. Los Estados Unidos, sobre la administración de Trump, solamente se vende armas por dinero europeo a Ucrania, pero también en estos 4 años tenemos una producción nueva de armamentos y armamentos muy nuevas que son efectivas en la guerra que tenemos ahora. Por ejemplo, la nueva tecnología de drones que se utilizan mucho en esta guerra, y parece que todas las guerras del futuro serán basadas sobre las armas autónomas, sea drones de aéreo, pero también drones terrestriales y también drones marítimos. Y eso que Ucrania tiene una competencia muy alta y muy efectiva, y por eso no necesita armas americanas, por ejemplo. Claro que para proteger la infraestructura, las ciudades como Kiev, Odessa, Dnipro, necesitamos de armas muy grandes, americanos y europeos, porque Rusia está peleando contra la población, no está peleando contra los soldados, está atacando ciudades, está atacando a la gente, mujeres, no le importa, está atacando hospitales, escuelas, colegios, y por eso necesitamos un apoyo europeo y apoyo de armas americanas. Así que es un conflicto donde Ucrania respeta al derecho internacional y Rusia no. Así es mucho más difícil para ucranianos defendernos. Por eso necesitamos apoyo. Pero en esos 4 años peleamos con nuestros soldados, con nuestras armas, y también estamos defendernos contra una de las armías más grandes del mundo. Y eso me parece una muy importante detalle para la seguridad de Europa en futuro, porque Rusia permanece aquí como un vecino de Europa por siempre. Y ya la propaganda rusa ya dice que es una guerra contra toda la Europa, contra valores europeos, es una guerra contra los gays o gays marriages por los valores tradicionales de Rusia. Entonces, vamos a ver más conflictos en lugares no solo en Ucrania, pero por ejemplo en Moldavia, en Mar Báltico, en Mar Negro, en un espacio cyber. Por eso me parece que la experiencia de Ucrania es muy importante para la seguridad de toda la Europa, y Europa debe utilizar lo que ya conoce Ucrania sobre la guerra de Rusia y cómo se pelean para protegerse en futuro. Y le quiero preguntar qué piensa usted sobre la postura del señor Zorrilla, quien afirmaba que sin el respaldo de la Unión Europea, Ucrania perdería la guerra. Mira, no, así era una idea de Putin que se puede ganar en 3 días. Y en primeros días y semanas de la guerra no había apoyo de Europa. Ucrania era solo a defender contra la Rusia. Y en estas primeras semanas de 2022 hemos ganado la primera etapa de la guerra, porque en primeros días los rusos eran fuera de la ciudad, de la capital, de Kiev. Y en 4 años están cerca de Kiev. No, tienen posibilidad a atacar Kiev en el terrestre con soldados. No. Entonces yo voy a decir que no,
hemos ganado la primera etapa de la guerra en 2022. Hemos defendido la capital y por eso, sí, claro que sin apoyo de la Europa y Estados Unidos sería mucho más difícil, pero también peleamos con lo que tenemos, con la voluntad de tener nuestra independencia y con ingenuidad, con nuevas tecnologías contra Rusia. Entonces, no es verdad que dice un colega. Y quiero preguntarle a José Antonio Zorrilla si usted considera que la guerra está estancada. Y se lo pregunto por esto que menciona el señor Petujov, de que Putin afirmó que en tan solo 3 días tomaría Kiev, la capital ucraniana, algo que no ha ocurrido en 4 años. Y también del lado diplomático, Donald Trump, antes de asumir el segundo mandato de la presidencia, sostuvo que en 24 horas solucionaría este conflicto. Luego, una vez llegó a la Casa Blanca de nuevo, dijo que tardaría 100 días. Ambos periodos se han cumplido y ahora Trump dice que habrá paz para el verano de 2026. ¿Qué pasa? Que ninguna de estas fechas, ni en lo militar ni en lo diplomático, se cumplen. ¿Está estancado este conflicto armado? Lo que está estancado es el Estado profundo americano. Si fracasa el primer golpe que da Rusia contra Ucrania, no es porque Ucrania se defienda muy bien, es porque Ucrania tiene detrás de sí a toda la OTAN, a toda, sin excepción, que lleva 2 años preparándose para la guerra. Le recuerdo a usted las declaraciones de la señora Angela Merkel, canciller de Alemania, y las del señor François Hollande, presidente de Francia. Creamos el proceso de Minsk para engañar a Rusia y darle tiempo a Ucrania a que se armase. Digo, por si se les ha olvidado. Entonces, el engaño fue de naturaleza colosal. Y es algo que es completamente contrario al derecho internacional público, porque la única manera posible de seguir adelante con una paz, con unas relaciones internacionales ordenadas, es que se cumplan de buena fe los acuerdos entre países. Y aquí fueron Francia y Alemania a decirle a Rusia que no se preocupe, esto lo arreglamos y tal y cual, y lo que estaban era, sabiendo que eso iba a traer la guerra, estaban armando a Ucrania, no solamente con armas físicas, sino el control del cielo, que es lo grave. Cuando llegaron las tropas aerotransportadas a Ucrania, con la idea de tomar Kiev, que lo iban a tomar en un momento, grave problema de la inteligencia rusa, se encontraron con que todo el cielo y todo estaba totalmente ocupado por la maquinaria de la OTAN. Por Dios, pues esto es que es elemental, ¿no? Esto me parece que respecto a los derechos humanos. Yo he trabajado en no he trabajado en la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, pero cuando estaba de embajador en Georgia, estaba allí, había una misión de la organización, una embajada de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Les invito a que lean ustedes los papeles que ha publicado y los informes que ha publicado la OSCE sobre el conflicto que había en el Donbass entre el gobierno del 2014 del Maidán y los que no querían sumarse a ese Maidán porque les llevaba a la OTAN y ellos se sentían muy prorrusos. Bueno, absolutamente contrario a los derechos humanos. Se bombardearon iglesias, se bombardearon colegios. Por favor, léanse ustedes los informes de derechos humanos de la OSCE, que están para algo, ¿no? Bien. 2. Yo en lo que sí estoy de acuerdo con este señor es que en el 2014 empezó todo. Ahí estamos de acuerdo. Los Estados Unidos, no creo yo que Ucrania sea demasiado culpable. Ahí el problema último es la voluntad de Estados Unidos de extender la OTAN y convertir eso en un sistema de seguridad. Un sistema de seguridad no se puede basar en la extensión de la OTAN contra Rusia. Esto lo sabía todo el mundo, ya en el 97 lo dijo ese profeta genial, ese diplomático legendario que era Kennan, ya dijo, Rusia terminará por hacer algo malo. Y tenía toda la razón. Es evidente, ¿no? Eso es lo que ha fracasado. Y estamos aquí todos encelados en que dure la guerra lo más posible. Yo no lo acabo de entender. Nos gastamos mucho dinero en ayudar a Ucrania a una guerra que no puede ganar. Mientras tanto mueren ucranianos inocentes, cosa que no debería de producirse. Se enriquecen unos cuantos sinvergüenzas. El último que se ha enriquecido ha sido el jefe de la oficina económica del gobierno, Mindich, que se ha refugiado en Israel, ¿no? En fin, etcétera. Y además de eso, los Estados Unidos se han retirado y los que estamos pagando todo eso somos los europeos,
que vamos a 30.000 millones al año, por Dios. Esto es un despropósito. Hay que llegar a un acuerdo con Rusia cuanto antes. Y me Y gustaría señalar sí, una cosa. Esa historia de que no están dispuestos a dar territorios ni tal, en el 2022, nada más producirse la invasión, se encontraron en Estambul una delegación ucraniana y una delegación rusa. Y Rusia ofreció retirarse de todos los territorios y no pidió ningún tipo de ni una pulgada del territorio ucraniano. Lo único que quería era que no entrase Ucrania en la OTAN. Y Ucrania, cuya delegación estaba mandada por Alexei Arestovich y David Arakamian, firmó la paz con iniciales. Y entonces vino Boris Johnson y dijo, guerra. ¿Por qué? Porque el objeto del debate es precisamente el que forméis parte de la OTAN. Y entonces, no os preocupéis, iréis a la guerra y ganaréis, porque os vamos a dar todo tipo de armas y todo el apoyo político, y además a Rusia la vamos a devastar con sanciones. Y José Antonio. entonces dijo que sí, o sea, se renunció a la paz. Y ahora Quiero viene volver la sobre un protesta. punto. Usted dice que es muy importante que se logre un acuerdo y también habla que las partes no han respetado acuerdos previos. ¿Qué hace creer que esta vez sí lo van a respetar? Sobre todo recordemos que en lo que va de este año van 3 rondas de negociación en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos y en Ginebra, Suiza. Pero allí Rusia, contrario a lo que usted plantea de años atrás, se mantiene firme en su posición de que Rusia se quede con los territorios ocupados de los ucranianos. ¿Y qué le garantiza a los ucranianos que una vez firmado el acuerdo, Rusia no los va a invadir? Bueno, yo le haría a usted una pregunta, y disculpe usted que se la haga. ¿Cuántos soldados garantizan la neutralidad de Austria? Pero no, Austria es un quiero, país neutral. sí, pero quiero que ¿Cuántos volvamos a la países? pregunta que yo le hago y es, ¿qué pasa con ese acuerdo? ¿Cómo garantizar que Rusia lo respete y que Ucrania también lo respete sin ingresar a la OTAN, que es la petición de Moscú? Claro, pues no hace falta nada. Se firma y es lo que así. Cuando se firman los acuerdos de buena fe entre países, no pasa nada. Se firma y ya está. Es como Austria. La Unión Soviética dijo Austria neutral y ya está. Y se hizo neutral. No pasó nada. ¿Entiende? O sea, es lo que hay. Se firma un acuerdo entre Estados Unidos, perdón, entre Rusia y Ucrania. Y Rusia dice, me quedo con una frontera que va de aquí a aquí y ya está, y se retira. Y no hace falta nada más. Es como en todas partes del mundo. Es decir, esa historia de que hace falta meter ahí tropas y tal, esto es una aberración. De ninguna manera. Cuando Finlandia, vuelvo a decir ahora otro ejemplo, Finlandia. Cuando se hizo Finlandia neutral, ¿cuántos soldados se metieron allí? ¿Qué garantías hubo de que no iba a invadir Rusia a Finlandia? ¿Una? ¿La invadió? No. Y Por señor Dios. Petujov, ¿qué piensa usted de esto? Y le planteo también otra pregunta. Muchos de los países que hacen parte de la OTAN han garantizado que enviarán personal militar a Ucrania para hacer garantías de seguridad una vez se firme el acuerdo. Pero ¿eso no es acaso garantizar también la presencia militar de la OTAN, acercándola cada vez más a Rusia, que es el temor de Moscú? Mira, Rusia no tiene buena voluntad. Putin es un espía profesional, es mentiroso. Hace y dice todo para debilitar a Ucrania y para ganar esa guerra. Y acuerdos con Rusia no valen papel en donde están escritos. Lo que importa a Putin y solamente es un poder militar. Y no tenemos, no habrá soldados europeos garantizando seguridad de Ucrania en nuestro territorio. El único garantía que tenemos es Fuerzas Armadas ucranianas. Por eso, para tener un acuerdo, en realidad, tenemos que mantener Fuerzas Armadas muy grandes, muy fuertes, con tecnologías nuevas y con bastante financiados para en algún momento rechazar a nuevos ataques de Rusia. Un poco como un país que espera ataque cada año, cada momento cuando a Putin tiene otra idea. Por eso un acuerdo sí puede ser importante, pero un acuerdo sin armas, sin soldados, sin armas nuevas, sin financiamiento, no vale nada.
Y ahora quiero preguntarle sobre cómo ha evolucionado la guerra en este último año, cuando Rusia ha intensificado sus ataques en contra de la infraestructura eléctrica de Ucrania y Ucrania, por su parte, también ha intensificado los ataques con drones. El ex primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, dice que se encontró en la conferencia de Múnich con el presidente Volodymyr Zelensky y que el propio Zelensky le dijo que el 80% de las muertes que los ucranianos causaban a los rusos eran provocadas por drones y que ahora Ucrania había cerrado un acuerdo con Alemania para que los ucranianos le enseñen a los alemanes a cómo utilizar drones de guerra. José Antonio, ¿esto qué significa en el cambio en terreno y si puede haber o no algún movimiento en el conflicto para que deje de estar estancado? Pues lamentablemente es poco lo que yo puedo aportar en el campo militar, porque de verdad que no sé muy bien qué es lo que pueda ser. Que Ucrania le enseñe a Alemania algo me parece complicado, pero en fin, le deseo la mejor suerte, ¿no? Esto de los drones es nuevo porque empezó en la guerra del Cáucaso con Turquía, que le ganó la guerra a Armenia a base de drones. Y ahora ha evolucionado muchísimo hasta ser digamos, la estrella de la guerra. Pero nada de esto cambia la verdadera esencia del problema. El problema es que Ucrania ni ha ganado la guerra ni la puede ganar y que la seguridad no viene de las armas. Esto es elemental, viene de un buen acuerdo de paz sostenido por todo el mundo sin necesidad de que entren allí tropas ucranianas extranjeras. La mejor manera de que no haya paz es decir que ahí vamos a meter a fuerzas europeas dentro de la Ucrania, porque no lo va a admitir jamás Rusia. Es lo mismo que decir que Rusia es muy mala y no hay nada que hacer con ella y no se firma la paz jamás. Ucrania no puede ganar la guerra. Cuanto antes, claro, el problema es que tiene que explicar a su población cómo es que en el pasado Rusia ofreció no quedarse con la tierra y lo rechazaron porque querían entrar en la OTAN, cuando en realidad solo el 25% de los ucranianos quería entrar en la OTAN. Pues es un problema que afecta naturalmente a la élite ucraniana puesta en el poder precisamente en el 2014 por el golpe de Estado del Maidán, que es un golpe de Estado dado por los Estados Unidos de América, como sabe todo el mundo. En fin, no sé qué decirle yo respecto de los drones. No lo veo como algo estratégico. Lo estratégico es que de una vez dejen de morir ucranianos, por favor, que se llegue a un acuerdo de paz y que se entienda que la lógica de la paz no es la lógica de estar muy armado, que no, así no se va a ningún sitio. Esto tenemos ya una experiencia secular, yo diría milenaria. Usted hablaba de esos países europeos que se han comprometido a enviar tropas. Anteriormente también lo mencionaba y simplemente quiero precisar que dos de los países que han prometido enviar militares son Reino Unido y Francia. Sergi, José Antonio considera que esta guerra Ucrania no la va a ganar por la vía militar. ¿Cuál sería su respuesta? Y si no es por la vía militar, ¿puede funcionar un acuerdo como salida a este conflicto? No es verdad. ¿Me El pregunta a señor mí? está Para Sergi, repitiendo que adelante, Sergi. Ucrania no se puede ganar cada vez sin argumentos. Ya desde algunos años, Ucrania está atacando infraestructura militar, industria militar, instalaciones petroleras dentro de Rusia, miles de kilómetros desde Ucrania hasta Siberia o Tatarstán o, por ejemplo, regiones árticos en Murmansk. Rusia ya tiene problemas económicos por eso, no puede exportar tanto petróleo, no puede, su industria está sufriendo de manque de capital y de destrucciones causadas por Ucrania. Entonces ya vemos que la guerra económicamente ha debilitado a Rusia y tenemos que mantener las acciones para que Putin no tiene dinero para continuar esta guerra. Entonces, Ucrania, con apoyo de los países europeos, está ganando esta guerra. Es posible, se puede ganar a Putin, se puede ganar en esta guerra y nosotros tenemos que mantener esta unidad y por eso es importante que Ursula von der Leyen con 8 otros líderes de países europeos está en Kiev en este momento, en este día muy importante para los ucranianos, para mantener esta unidad y apoyo que es necesario para que Ucrania pueda ganar. Pero estos 4 años de guerra no han demostrado acaso lo contrario, señor Petukhov, que militarmente ni Rusia ha avanzado al ritmo que quería, ni Ucrania ha logrado repeler totalmente los ataques de Rusia. ¿No muestra la realidad de los últimos 4 años lo contrario a lo que usted está diciendo?
Mira, Rusia está perdiendo cerca 30 miles de soldados cada mes en esta guerra, en este año. Y es más que pueda traer de nuevo en su ejército. Entonces, el nombre del ejército de Rusia está bajando. Eso es el resultado de tácticas de Rusia que utiliza a sus soldados como carne en el campo de la guerra. Y Ucrania tiene menos gente, menos soldados, pero tenemos tácticas que mantiene la protección y economía de la gente, de los soldados, y por eso creo que así se puede ganar. Es una razón por qué Rusia no puede avanzar, no tiene tecnologías necesarias, solo utiliza a la gente para atacar a las posiciones ucranianas y está perdiendo miles de personas cada semana. Así no se puede ganar la guerra si no te valen la gente, no te valen la gente propios rusos, no le valen y la vida de sus propios soldados rusos no le importa. Así no se gana la guerra, en mi opinión. Usted habla del debilitamiento. Yo quiero poner la contracara del debilitamiento, el aguante. José Antonio, ¿cuánto pueden aguantar los europeos respaldando a los ucranianos, concretamente la Unión Europea? Pues dependerá de lo que diga la población, pero desde luego puede producir una crisis política de enorme alcance. Véase usted, por ejemplo, los avances que está haciendo en Alemania el Partido de Alternativa para Alemania, cómo está naturalmente la situación en Francia. Esto tiene un potencial enorme de llevarse todo por delante, porque se está financiando una guerra imposible, sin sentido, para hacer daño a Rusia. No se le está haciendo daño a Rusia. Diga lo que quiera este señor, que no es así, y les sugiero una multiplicación elemental. 30.000 soldados al mes son 360.000 soldados al año. 360.000 soldados al año por 4 años de guerra son 4 por 6, 24, 4 por 3, 12 y 2, 14. Cerca de 1,5 millones de muertos. Es inimaginable. Hay 700.000 soldados, por Dios, en el combate. Esto es de risa. Los que están ciertamente en peligro de desaparecer son los ucranianos. Deben de tener ahora mismo menos de 30 millones de habitantes. Una persona tan poco sospechosa como es Oleksiy Aristovich, que es miembro de la élite del 2014, lo ha dicho. No tenemos gente para administrar el país, un país tan grande, con tantos habitantes, bueno, o con tantas provincias y kilómetros cuadrados, con la gente que se nos está quedando, no tenemos para administrarlo. Hunter Biden, que es el hijo de Biden, ha creado una empresa de morgues portátiles, porque ya los muertos ucranianos no caben en los cementerios. Por Dios, esto es un sacrificio brutal, una masacre, y no de rusos, sino de ucranianos, en una guerra que no se puede ganar. Respecto a que nosotros sigamos alimentando esa absurda masacre, que además es corrupta, a una clase corrupta, porque evidentemente los cientos y miles de millones que mandamos ahí todos los años, 30.000 millones, no terminan en el campo de batalla. No tiene sentido. Y esto antes o después va a causar graves problemas internos en Europa, quizás incluso la propia desaparición de la Unión Europea, sacrificar la política agrícola común, sacrificar el estado de bienestar a darle dinero a Ucrania en una guerra perdida, es que es aberrante. Esto es una locura total y absoluta. Claro, Alemania no le da. Alemania está jugando a que dure más porque le viene bien a su industria militar. Pero claro, hay otros factores aparte de la industria militar alemana. Vamos a ver lo que pasa en las próximas elecciones alemanas. Es gravísimo lo de la alianza. La alternativa para Alemania es gravísimo, gravísimo. Y además de las muertes que ha causado y que deja cada día esta guerra, para concluir en un minuto, señor Petukhov, le pido que por favor nos dé su opinión de qué podría pasar con ese mapa geopolítico si la guerra continúa o con la guerra continuando como lo está haciendo. Es una guerra de sobrevivencia por los ucranianos, la guerra que define de todo nuestro país y que es importante para el futuro de Europa. Si Rusia gana a Ucrania, en algunos años va a continuar agresión contra otros países europeos. Entonces es un momento que Europa tiene que unirse
y defenderse contra todos los regímenes como Rusia, que piense que puede hacer todo lo que quiera, que no respeta el derecho internacional y que no le gusta a los valores liberales que tenemos en Europa. Entonces es un momento también importante para Europa porque tenemos que defendernos desde regímenes que quieren cambiar lo que queremos, lo que pensamos que es importante. Así concluimos nuestro debate. Sergí Petujov y José Antonio Zorrilla, gracias por estar en este espacio. La jefe de edición de este programa fue Laura Garzón, la productora de invitados Melissa San Miguel. Gracias al equipo que está detrás de cámaras, a ustedes por elegirnos y los invito a que vean más en france24.com. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.